añada bendición en este día. La gracia de Cristo les acompañe en todo momento. Cuando nosotros leemos las Escrituras, entendemos que estamos enfrente de la palabra de Dios y la palabra de Dios no miente. Además, nos enfrentamos a la palabra inspirada por Dios, infalible e inerrante, de manera que entendemos y creemos que lo que está escrito se va a cumplir. Se ha cumplido ya gran parte de la Escritura y lo que queda se va a cumplir sin lugar a dudas. Eso es lo que creemos. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras nos acercamos a la voz de Dios o al pensamiento de Dios que está escrito, cosa que no fallará. Ni una palabra, ni una jota, ni una tilde, dice el Señor, pasarán de su palabra, todo se cumplirá. Entonces, nosotros debemos acercarnos con la confianza que el Señor, nuestro Dios, que además es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Todo lo que ocurre no se escapa a su plan, a su propósito, no se escapa a lo que Él ha planeado desde el principio. Y entonces, cuando leemos algunos relatos, debemos entender que es la manera como Dios actuó y como Dios actuará en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, es una carta de exhortación donde el autor está hablándole a los hermanos hebreos o hermanos judíos acerca de la fe que han recibido, que se mantengan firmes en ella, dándole a conocer que todo lo que habían recibido era sombra y figura de lo que habría de venir, y en Cristo se cumple toda esa sombra y esa figura en su persona y en su ministerio terrenal. Se cumple todo lo que ellos hacían por fe. Entonces llegamos al capítulo 11, donde enteramente se nos habla acerca de la fe. Por supuesto, no es una fe en la fe, sino que es la fe en la persona de Jesucristo. De Él es quien está hablando. Entonces, cuando dice, entendemos que por la fe fue constituido el universo, entendemos que el Nuevo Testamento nos dice que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, que Él es el primogénito de toda la creación, que Él es cabeza del cuerpo y que sobre los principados y potestades Él tiene autoridad. Por lo tanto, entendemos que la fe no es un sentimiento, una emoción o un concepto filosófico que queda ahí en el aire, sino que la fe es una verdad que está centrada en la persona de Jesucristo. Entonces, yo quiero ir casi al final del capítulo 11, donde el autor está haciendo relatos acerca de lo que algunos consiguieron por la fe. Dice el versículo 30, vamos a leer a partir de ahí, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas.
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hasta ahí es como un repaso histórico de muchos de los acontecimientos que podemos identificar en el Antiguo Testamento, hablando de los jueces hasta Samuel, de David y luego los profetas. Podemos identificar a Daniel, podemos identificar a varios de los profetas a quienes se está mencionando en este primer párrafo que he leído acerca de las proezas que estos hombres y mujeres hicieron por la fe, creyendo, siendo fieles a una palabra que habían recibido de parte del Señor, siendo fieles a una promesa que habían recibido del Señor, e hicieron cuestiones que fueron llamadas proezas. Y hasta ese punto creo que muchas veces nosotros nos quedamos hasta ese punto de, bueno, tenemos que hacer proezas, tenemos que hacer maravillas, tenemos que recibir de Dios lo que esperamos, la libertad, la victoria sobre el enemigo. Queremos ver al enemigo derrotado, queremos ver retroceder a las tinieblas, y es algo legítimo porque está aquí en las Escrituras. Pero no debemos olvidar que la Escritura continúa diciendo algo más, y este es el problema, que a veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer y cómo es que Dios quiere hacer las cosas. Y dice el versículo 36, otros, aquí va a ser una nueva lista de acciones y situaciones para mencionarnos que esto también ocurrió por la fe. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, la fe no tiene que ver solo con cosas buenas. Y yo no creo que nosotros los creyentes debamos buscar ser héroes o ser mártires. Simplemente debemos vivir bajo la voluntad de Dios, y algunos harán proezas, algunos mostrarán el poder, la mano de Dios actuando, como lo hizo Elías, como lo hicieron otros, y otros tendrán que arrancar, otros tendrán que esconderse, otros tendrán que esperar en nuestro Dios, y tendrán que esperar la promesa de la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, que no se canse nuestro ánimo hasta desmayar, que no se opaque nuestro corazón con ningún temor, porque el apóstol Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos.
Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No es este un mensaje fatalista, no es este un mensaje negativo, este es un mensaje de la verdad, de la palabra de Dios para todos nosotros. Nuestro deber y nuestra acción inmediata debe ser estar en el centro de la voluntad de Dios, estar bajo su cobertura para que el Señor pueda trabajar en nuestros corazones y a través de nuestras vidas extender su reino, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y entiendan que la única esperanza para este mundo está en Jesucristo el Señor. Que el amado Señor Jesucristo nos bendiga a cada uno, nos ayude a caminar en su gozo, en su paz, nos ayude a entender sus propósitos en nuestra vida, nos ayude a discernir los tiempos que vivimos. Que Él llene el corazón de cada uno con gracia, con sabiduría, con paz, con el gozo que viene del Espíritu Santo. El Señor les añada bendición. Amén.